Génesis capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Amén. Yo lo leo y usted me sigue allí mentalmente. Dice así en el nombre de Jesús: y se acordó Dios de Noé. Diga conmigo: Dios se acordó de Noé. Y de todos los animales. Mira, hasta de los animales Dios se acuerda. Amén. Y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas crecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Diga conmigo: 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió, aleluya, al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo. Diga conmigo: Noé envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Wow. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Aleluya. Si usted le da un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, puede tomar su lugar. Aleluya. Y yo quiero hablarles por estos próximos minutos que Dios nos regale, bajo el título: la esperanza de una familia. Amén. Diga conmigo: la esperanza de una familia. Es interesante cuando leemos la historia de Noé, un hombre que Dios llamó, un hombre que Dios le dio una asignación, pero también le dio propósito. Y cuando hablamos de la historia de Noé, todos los que hemos nacido en la iglesia, los que hemos crecido en la iglesia, siempre nos cuentan esta historia de Noé, y todos empezamos a escuchar de los maestros lo que sucedió con el diluvio y cómo Dios acabó con todo lo que había sobre la faz de la tierra por causa de la maldad. Pero también se habla de una familia que Dios salvó por causa de la obediencia, por causa de escuchar la voz de Dios y atender el llamado, pero también cumplir el propósito por el cual Dios le ha llamado. Y es aquí donde Dios dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir la gente junto con la tierra. Constrúyete, Noé, una arca, de manera
que tú puedas llamar a todos aquellos que quieran ser salvos. Y mire lo que Dios le da las instrucciones a Noé acerca de esta arca. Y lo que me llama la atención, más adelante vemos cómo Noé empezó a construir esta arca. Pero lo que me llama la atención es la manera como Dios le da instrucciones específicas. Y Noé las cumple al pie de la letra. Y le dice: Constrúyete un arca, Noé, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y cuando usted ve las especificaciones que Dios coloca para poder construir el arca, cada detalle que Dios colocó en el arca tiene una simbología espiritual, sombra de lo que iba a suceder en el futuro. Pero no quiero entrar en estos detalles, porque hay un detalle donde yo quiero centrarme en esta mañana. Y por eso quiero avanzar para poder que usted me pueda entender lo que Dios ha traído a esta iglesia, la palabra que Dios ha traído a esta iglesia. Y es que el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. 40 días estaba lloviendo, o 40 días cayó agua. Y es allí cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Quizás la gente que estaba allí durante muchos años, cuando Noé estaba construyendo el arca, mientras ellos construían, Noé también evangelizaba, Noé también anunciaba diciendo de que el mundo iba a ser destruido porque Dios había enviado juicio sobre la tierra. Y qué impresionante, hermanos, cuando Dios envía juicio sobre la tierra. Yo no sé si usted ha podido comprender los tiempos en los que estamos viviendo, pero estamos viviendo tiempos de juicio, el cual Dios está enviando sobre la tierra a causa de la maldad del ser humano, a causa de la desobediencia. Pero ¿sabe algo? En medio de todo eso, Dios siempre trae un mensaje de salvación para alguien, para aquel que quiera escuchar la palabra que Dios trae. Pero es allí donde nosotros podemos ver que una vez que empezó a llover, podemos ver que la escritura dice que Noé entró en el arca junto con su familia. Y quizás una vez que después que de esos 40 días que llovió, Noé quizás abrió por algún momento la ventanilla para ver qué era lo que estaba pasando en el exterior. Y quizás cuando vemos la historia, la Biblia dice que había agua por todos lados. Todo lo que Noé podía ver a su alrededor era agua. No había absolutamente nada sino agua. El sol de la tarde se sumerge en el agua, o se sumerge en ella. Las nubes se reflejan en ella. Su barco está rodeado de ella. Agua en el norte, agua en el sur, agua en el oeste, agua por todos lados. Amén. Aleluya. Y todo lo que Noé está viendo a su alrededor es agua. Aleluya. Y es allí donde yo puedo ver que, y lo que me llama la atención, que cuando se habla de inundación, Noé no puede recordar nada más que lo que vio después que subió en el arca. No puede recordar cuando vio algo más que agua. Y él y quizás sus hijos, los muchachos que estaban dentro del arca, acabaron de empujar quizás el último hipopótamo que quedaba allí sobre la rampa. Pero ¿sabe algo? Cuando entraron en el arca, cuando ellos están allí en medio de esa inundación, no podían salir del arca. No podían ni siquiera asomarse a jugar sobre la escotilla del arca, porque estaban esperando que esta inundación cesara. Y es allí donde yo puedo analizar, amado hermano, en unos momentos el barco, dice la escritura, que estuvo meciéndose durante días. Y la lluvia no dejó de caer.
Y por semanas Noé había estado preguntando: ¿cuánto tiempo durará esto? ¿Cuánto tiempo será esta inundación? Llovió durante 40 días, durante meses, amado hermano, amada iglesia. Se mantuvieron ellos flotando sobre el agua. Durante meses comieron las mismas comidas. Durante meses olieron los mismos olores. Y quizás se miraron las mismas caras. Y después de un cierto punto, es allí donde usted puede entender que muchas veces nos quedamos sin hacer absolutamente nada y sin decir ni siquiera algo a la otra persona que está dentro del arca. Imagínese usted, la Biblia dice que llovió durante 40 días. Esos 40 días Noé estaba junto con su esposa y sus hijos, y más abajo estaban todos los animales allí que preservó Dios en el arca. Pero imagínese usted encerrado en una habitación durante 40 días con su esposa y sus hijos. Yo no tengo hijos, pero no me puedo imaginar. La primera semana puede ser espectacular, porque usted siempre está buscando algo que hacer. Pero después de esa semana vuelve la misma rutina, vuelven los mismos hábitos, los mismos alimentos, las mismas palabras, quizás porque no hay más nada que decir. Y Noé está viviendo esta situación. Ciertamente Noé recibió la palabra de Dios, obedeció a la palabra de Dios, entró al arca, pero fueron 40 días donde Noé estuvo dentro del arca mientras la lluvia caía. Después la escritura dice que 150 días más le tocó esperar. Finalmente dice la escritura que el bote o el arca tropezó con algo en el balanceo que tenía en medio del mar. Y dice la escritura que se detuvo. Y quizás la señora de Noé miró a su esposo y Noé empujó la escotilla de la ventanilla del arca para ver qué era lo que estaba pasando. Y quizás la señora de Noé estaba allí esperando a ver qué era lo que Noé iba a decir. Y Noé, cuando empuja la escotilla, como quien asoma la cabeza, el casco del arca descansaba sobre el suelo. Pero dice la escritura que el suelo todavía estaba rodeado de agua. Noé, ¿qué ves, Noé? Y quizás Noé asomando la cabeza por la ventanilla: mujer, solo veo agua. Quizás la esposa de Noé estaba esperando que todo acabara, pero Noé simplemente le dijo: mujer, solo estoy viendo agua alrededor. Noé entonces, dice la escritura, que envió, a pesar de que tropezó el arca y tocó allí, la Biblia dice que reposó sobre el monte Arará. El monte Arará tiene una simbología espiritual, y es allí donde representa el lugar de reposo, el lugar de restauración, o el lugar de salvación, el lugar de transformación. Pero la Biblia dice que entonces Noé envió un cuervo a una misión de exploración. Pero ¿sabe algo? Dice la escritura que cuando Noé envió al cuervo, el cuervo nunca regresó. Y es allí donde yo puedo ver que quizás Noé, en medio de esta situación,
Su familia está dentro del arca, queriendo ver el exterior, lo que está sucediendo. Su esposa quizás está desesperada, pero cuando Noé ve a su alrededor, lo que está viendo es inundación, lo que está viendo es agua. Pero ¿sabe algo, amado hermano? Aún así Noé envió un cuervo para que trajese respuesta. Y la Biblia dice que el cuervo nunca regresó. Y luego Noé, cuando ve que el cuervo no regresa, lo que me llama la atención es que Noé no perdió la esperanza, sino que siguió enviando señales. Noé, dice la escritura, que como el cuervo no regresó, entonces envió una paloma para ver qué era lo que estaba pasando, si la inundación había cesado, si la lluvia había cesado. Y la Biblia dice que cuando Noé envió la paloma llegó cansada, pues no había encontrado lugar donde reposarse. La planta de sus pies. Y mire lo hermoso que dice la palabra. Cualquier otro animal, usted podría decir, reposó la planta de sus patas. Pero la palabra de Dios menciona a la paloma y dice la planta de sus pies. Wow. Esto tiene una simbología espiritual, pero no voy a entrar ahí. Eso es otro mensaje. Aleluya. Y luego la escritura nos enseña que Noé intentó de nuevo y sacó una paloma de las entrañas del arca y subió por las escaleras. El sol de la mañana, voy a parafrasearle un poco la historia, le voy a recrear un poco la historia para que usted me pueda comprender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en esta mañana. El sol de la mañana hizo que ambos entrecerraran sus ojos. Al Noé quizás colocar la paloma en su mano y besar su pecho, pudo sentir el corazón de esta paloma, el corazoncito de esta paloma latiendo fuertemente. Y es allí donde la escritura nos menciona que Noé envió esta paloma, pero le dejó ir con una oración y se quedó mirándola hasta que no se veía más grande que una pequeña mota de algodón. Y todo el día Noé esperó al regreso de la paloma. Todo el día quizás yo puedo imaginarme a Noé dando vueltas en medio de esa arca, esperando, imaginándose qué era lo que la paloma iba a hacer, si iba a regresar, si le iba a pasar lo que le pasó al cuervo, si le iba a pasar lo que pasó la primera vez cuando envió a la paloma. Pero sabe algo, es allí donde yo puedo ver la fe de este hombre, es allí donde yo puedo ver lo que este hombre estaba haciendo. Me da a entender que él estaba creyendo en la palabra profética que Dios le había declarado. Si Dios me dijo que hiciera un arca, era porque él tenía un plan, y yo estoy creyendo en los planes que Dios ha creado para mí. Yo estoy creyendo en los planes que Dios ha creado para mi familia. Y sabe algo, en medio de las tareas, quizás Noé estaba allí y abrió la escotilla nuevamente, abrió la ventanilla nuevamente y miró hacia afuera. Quizás los hijos invitaron a Noé diciendo: papá, vamos a colocarle la cola al burro. Porque es que no había nada, no había más nada que hacer dentro del arca mientras estaban allí. Lo único que había que hacer era esperar. Había que tener paciencia, esperar en el plan de Dios. Diga conmigo: esperar en el plan de Dios. Y quizás, amado hermano, Noé prefirió ir al nido del cuervo y mirar si el cuervo había regresado. Noé todavía tenía esperanza de que el cuervo regresara, pero cuando se asoma a ver al nido, el cuervo todavía no había regresado. Y quizás cuando Noé está allí, el viento está golpeando su cara
Y ya el atardecer está a punto de caer. Y no había un alivio en su corazón, porque al llegar la tarde, Noé quizás estaba ya convencido de que la paloma no iba a regresar. No había visto absolutamente nada. Nada por la mañana, nada después del almuerzo, nada más tarde. No había nada. Pero ahora el sol se está poniendo. El cielo se oscurece. Y él ha venido a echar la última mirada. Pero todo lo que ve a su alrededor es agua. Todo lo que Noé está viendo es agua. Agua al norte, agua al sur, agua al este, agua por todos lados. ¿Usted sabe lo que se siente? Imagínese usted por un momento y colóquese en la posición de Noé. Yo no sé cuántos en esta mañana en algún momento se han sentido como Noé. Se han sentido alrededor suyo hay agua por todos lados, inundación de problemas por todos lados. ¿Usted en algún momento ha estado donde estuvo Noé? ¿Has conocido tu cuota de inundaciones alguna vez en tu vida? Inundado de dolor, inundado quizás en el cementerio, de estrés en la oficina, de estrés en el trabajo, quizás inundado de rabia por las limitaciones de tu cuerpo o la incapacidad de tu cónyuge. Has visto agua subir en tu vida y probablemente, amada iglesia, has percibido también cómo el sol se pone, en el que quizás respecto a tus esperanzas están a punto de caerse. Y has estado en el arca de Noé. Has estado como Noé, enviando señales al cielo para ver si hay una respuesta de parte de Dios. Y has necesitado lo que Noé necesitó. Has necesitado alguna esperanza. No estás pidiendo un helicóptero para que venga a rescatarte. Solamente estás esperando una señal. Solamente estás pidiéndole a Dios una señal de esperanza en tu vida, porque hay inundación a tu alrededor. Quizás, como decimos en mi país, el agua te ha llegado hasta el cuello y tú dices, pero ¿qué está pasando? Si Dios tenía un plan para mí, si Dios tenía un plan para mi familia, pues yo traigo una palabra de esperanza para ti en esta mañana. Hay una familia que necesita volver a creer en Dios. Hay una familia que necesita volver a levantar su esperanza en Dios. A veces todo lo que nosotros necesitamos, amado hermano, es un poco de esperanza. Eso es todo lo que Noé estaba necesitando para él y para su familia. Eso es todo lo que estaba Noé necesitando. Pero ¿sabe algo? Cuando todo estaba a punto de caerse, cuando ya todo estaba a punto, quizás de la fe de Noé a caerse, Noé recibió una respuesta del cielo. Wow. Me impacta esta historia, porque cuando yo estudiaba un poco la historia de Noé y pude analizar algunos puntos que trae una simbología espiritual en esta palabra, Dios podía hablar a mi vida y yo podía quebrantarme, amada iglesia, porque muchas de las cosas que puede mencionar allí en esta historia, la vida de Noé, son cosas que yo he vivido, y en los momentos donde yo estoy a punto de perder la esperanza, Dios envía una respuesta para que vuelva a creer en su promesa, para que vuelva a creer en su palabra. Ahora piensa en tu vida como si fuera un arca. Piense por un momento y analice y haga de cuenta que su vida es un arca en esta mañana.
¿Qué situación estás enfrentando ahora mismo en tu arca? Te encuentras quizás atrapado en un puerto, sintiendo o sintiéndote a salvo, seguro y lleno de esperanza. Estás un poco a la deriva en medio de tu barca. Sientes que el nivel del agua a tu alrededor comienza a subir. O estás como Noé, cabalgando sobre las impresionantes inundaciones, sin ni siquiera un terreno firme, ni la más mínima esperanza a la vista donde pueda reposar tu arca. ¿Qué afecta el nivel del agua en tu vida en este momento? ¿Qué está afectando el nivel de agua, el nivel de inundación en tu vida en esta mañana? ¿Qué cosas pueden hacerte perder la vista de la esperanza en esta mañana? Quizás usted puede en esta mañana colocar en un orden y decir: Señor, esto es lo que yo estoy viendo que está haciendo perder la esperanza en medio de mi inundación, en medio de mi barca. Yo estoy, Señor Jesucristo, perdiendo la esperanza porque mi familia está en medio de una inundación de problemas. Mi familia está a punto de perder la esperanza. Mi familia está a punto de perder la fe. Pero en esta mañana hay alguien que va a recuperar la fe. En esta mañana hay alguien que va a volver a creer en la promesa que el Señor Jesucristo le ha declarado. Noé se enfrentó a una amenaza literal, amado hermano, de extinción total. El mundo como él lo conocía se había o se estaba yendo a pique. ¿Por qué? Porque su esperanza no pudo ser destruida. En ese momento quizás Noé, el mundo que él conoció, él estaba allí pensando: sí, ciertamente se perdió el mundo que dejé atrás, pero ahora yo creo que si Dios me colocó en esta arca, el arca representa protección, el arca representa refugio. Y es aquí donde yo quiero que usted entienda algo, hermano. Mientras usted esté en el arca, usted tiene refugio. Mientras usted esté en el arca, usted tiene protección. No importa la inundación que venga a tu vida, no importa la inundación que venga a tu familia, quiero recordarte que estás dentro del arca. Y si permaneces dentro del arca, los que permanecen dentro del arca tienen una esperanza viva, mientras los que están dentro del arca tienen una promesa por venir. Los que están dentro del arca tienen una promesa futura en Dios. Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted quiere alabar a Dios en esta mañana con libertad. Alguien dele un aplauso al que vive y reina por los siglos. Oh, aleluya, aleluya. Diga conmigo: yo tengo una promesa. Noé dirige su mirada al sol, que se veía a la mitad del horizonte. Casi no podía creer a la vista que tenía en sus ojos. Algo tan hermoso. Yo puedo analizar por un momento, ir a la mente de Noé cuando ve venir al horizonte la señal que él estaba esperando de parte de Dios. Yo creo que eso fue lo más hermoso que Noé pudo ver en ese momento, porque casi no podía creer que la vista que tenía ante sus ojos fuera tan hermosa. Sin embargo, él habría cambiado gustosamente hasta 100 veces más por un pedazo de tierra seca y un viñedo.
Él habría podido decir que tenía la esperanza de cambiarlo por esto. Pero ¿sabe algo? La voz de la señora de Noé lo trajo a la realidad. Noé imaginando por un momento ese pedazo de tierra seca y quizás ese viñedo, esperando lo que Dios estaba prometiendo a futuro. Pero ¿sabe algo? Mientras Noé estaba imaginando y mirando el horizonte, quizás la señora de Noé le está diciendo: hey Noé, deja de soñar, cierra esa escotilla y ven a almorzar o ven a cenar. Y ¿sabe algo? Cuando Noé cierra la escotilla, de repente ve por una rendija y ve que él estaba a punto de hacerlo por completo, de cerrar la escotilla, cuando oyó el arrullo de una paloma que se acercaba. Y la Biblia describe este momento lo describe de esta manera: que caía la noche cuando la paloma que Noé había enviado regresó, trayendo en su pico una rama de olivo recién cortada. Imagínese por un momento una rama de olivo recién cortada. Yo no sé cómo hizo esa paloma para cortar esa rama de olivo. Lo cierto es que esa paloma traía en su pico una esperanza para Noé. Oh, yo no sé si usted en esta mañana me está comprendiendo, pero una ramita de olivo, algo quizás a la vista del ser humano tan insignificante. En este país nosotros podemos ver que el olivo representa al nivel de España el 50% del aceite que se produce en este país sale de este árbol de olivo. El 20% de ese aceite se distribuye para toda Europa y el mundo. Eso me da a entender que en este país se le da la importancia a este árbol. Ahora Noé, cuando está viendo que esta paloma trae en el pico esta pequeña rama, una rama de olivo, una ramita de olivo, quizás a la vista de otros es algo insignificante, pero ¿sabe algo? Noé se habría sentido feliz con solo tener a la paloma de vuelta a casa, porque él sabía de que ya la lluvia había cesado. Pero Dios, en su infinita misericordia, no solamente envió la paloma, sino que envió también una rama de olivo. Pero es allí donde esto no se queda, amado hermano. Pero junto con esa rama de olivo venía la paloma, y es allí donde yo puedo analizar lo que Dios puede hacer con cosas tan insignificantes para poder traer esperanza a una familia, para poder traer una señal de esperanza a una familia. Quizás la familia de Noé había perdido en algún momento la esperanza, a pesar de que estaban dentro del arca, a pesar de que estaban protegidos. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a pesar de que yo estoy dentro del arca, hay momentos donde yo siento angustia, donde yo siento dolor, donde yo siento que ya todo ha terminado, que el plan de Dios ha llegado hasta ahí. Pero es ahí donde Dios, en su infinita misericordia, al horizonte envía una señal. Cuando ya el sol está a punto de caer sobre la tarde, Dios envía una señal. Dios envía una rama de olivo. Esa ramita de olivo era más que un follaje, era toda una promesa. La paloma había traído una parte de un árbol, había traído esperanza. Ahora la pregunta es: ¿acaso no es solo lo que necesitamos en esta mañana? Esperanza.
¿Acaso no es solamente lo que nosotros necesitamos en esta mañana como respuesta de parte de Dios? Una señal de esperanza. Eso fue lo que trajo esa paloma. Una señal de esperanza. La esperanza, amado hermano, es una rama de olivo. Una evidencia de tierra seca después del diluvio. Se lo voy a volver a repetir. Una evidencia de tierra seca después del diluvio. Una prueba para que el Señor, usted entienda, amado hermano, de que el Señor todavía responde a los que sueñan y que vale la pena soñar cuando Dios envía respuestas como esta. Noé estaba soñando en lo que Dios le había declarado como promesa. Noé no dejaba de creer en Dios, a pesar de que su familia quizás estaba allí dentro del arca desesperada. Quizás Noé también en algún momento sintió que todo iba a acabar allí en medio de esa inundación. Pero Noé seguía mirando al horizonte, sabiendo de que el Dios al que él le había creído, si me permitió construir el arca, Él también me dará una nueva vida. Él también me dará una nueva tierra. Él también me dará un propósito para yo poder cumplirlo. Y el ofrecimiento, amado hermano, de una rama de olivo no nos produce alegría las ramas de olivo en nuestra vida. Si lo vemos desde este punto de vista, no produce alegría una rama de olivo cuando sabemos que simboliza esperanza. Pareciera, amado hermano, cuando vemos a esta rama de olivo y luego vemos la inundación que hay a nuestro alrededor. Estoy hablando en el espíritu en esta mañana. Cuando vemos la inundación de problemas que hay a nuestro alrededor. Quizás los hijos no están como usted quisiera. Quizás su familia no está como usted quisiera. Quizás usted hizo planes para este año, pero estamos comenzando el tercer mes del año y usted está diciendo: wow, no están saliendo los planes como yo pensaba. Pareciera, amado hermano, que el cáncer está cediendo por algún momento. Yo estoy diciendo el Señor en esta mañana: yo estoy aquí para ayudarte. Diciendo el Señor en esta mañana: yo estoy aquí para que vuelvas a creer en mí, para que vuelvas a tener esperanza. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar con ese problema. Yo te voy a ayudar con tu familia, Noé. Yo te voy a ayudar con esos hijos, Noé. No te dejaré solo, Noé. Vamos a atravesar esto juntos. Y eso es lo que el Señor en esta mañana quiere traernos a reflexión. Cuando la esposa de muchos años consuela a las esposas de unos pocos meses que le cuentan los conflictos que están viviendo. Y es aquí donde hay algo interesante. Y ¿sabe algo, pastor? Quizás en esta mañana las inundaciones de tu vida te han hecho cicatrices. Las inundaciones de tu vida, las inundaciones de tu vida, de tu familia, quizás han traído dolor, han traído desesperanza. Pero hoy el Señor te dice: eres un sobreviviente de inundaciones. Eres un sobreviviente del diluvio. Y si eres un sobreviviente del diluvio, es porque Dios te ha preservado para que tú también puedas llevar esperanza viva a otros que quizás están como Noé.
Hay alguien en esta mañana, pastor, que está necesitando una señal de parte de Dios. Hay alguien en esta mañana que está pidiendo por muchos meses: Señor, necesito una prueba de que tú estás conmigo. En esta mañana esa prueba el Señor la ha traído a ti, iglesia. Hay una palabra de parte de Dios. Jesús es la esperanza que en esta mañana yo te puedo ofrecer. Jesús es esa esperanza que en esta mañana te estoy ofreciendo. Durante los tiempos difíciles, Dios envía una rama de olivo de esperanza para asegurarnos de que hay tierra seca después de una inundación, para asegurarnos de que hay un nuevo lugar que Dios nos va a entregar. La rama de olivo, amada iglesia de la vida, representa a quienes la traen, le prueban de que el soñador que está soñando le está diciendo, con esa señal, con esa prueba de fe, le está diciendo: vale la pena soñar. Hijo mío, sigue soñando. Hijo mío, sigue declarando la palabra. Hijo mío, sigue esperando en mis promesas. Hijo mío, sigue creyendo, porque yo no he terminado con lo que comencé en ti. Yo no he terminado con lo que empecé. Esto es apenas un proceso para yo poder llevarte al siguiente nivel. La palabra del Señor Jesucristo nos enseña cuando se habla de la esperanza. Jesús es la esperanza que Él nos ofrece en esta mañana. Jesús también trae una rama de esperanza a una mujer llamada Marta, cuando esta mujer estaba allí en medio de su dolor, en medio de su luto, porque había perdido a un hermano llamado Lázaro. Y la Biblia dice que mientras ella está allí en medio de su dolor, Jesús trae una rama de olivo. Esta mujer le dice: Señor, si hubieras estado aquí a tiempo, mi hermano no hubiese muerto. Y quizás nosotros en esta mañana estamos como Marta, creyendo que todo se acabó. Pero de repente Jesús trae una rama de olivo en su mano y trae una palabra profética diciendo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, yo soy la resurrección y la vida. Marta, el que cree en mí, Marta, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá, Marta. Y todo el que vive, Marta, y todo el que cree en mí, no morirá jamás. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos está trayendo como palabra, para que podamos creer de que todavía el Señor sigue obrando. Todavía el Señor trae una rama de olivo en su mano para alguien en esta mañana que todavía cree que el Señor Jesucristo puede obrar en su vida, que todavía cree que el Señor Jesús puede obrar en su familia. Jesús entra en nuestro mundo de inundación, de vergüenza, cuando todo parece más desesperanzador, cuando todo parece que ha terminado, y nos ofrece una rama del árbol de olivo. Nos ofrece una rama del árbol de su gracia. Y es donde Jesús nos consuela en nuestras tristezas, en nuestro dolor. Él nos asegura de que Él es el camino, Él es la verdad, pero también es la vida. Jesús nos promete, amada iglesia, a todos los que creemos en Él, que algún día tendremos la esperanza suprema de la vida eterna. Por eso nosotros necesitamos permanecer en el arca. Necesitamos permanecer en esta arca. La iglesia es esa arca que el Señor Jesucristo ha fabricado para este tiempo. Jesús ofrece la promesa de que hay esperanza para los que están
están atrapados en inundaciones, a los que están atrapados en las tormentas de la vida, aún nuestras luchas más severas y en las pruebas más difíciles son donde algo que Dios empieza a hacer en su conflicto. Dios empieza a mover su poder y trae su gracia. Pero sabe algo, en medio de todo eso, usted tiene que entender que a pesar de que usted no puede manejar la situación, Dios tiene el control para poder hacer cualquier cosa y llevarnos a puerto seguro. Solamente tienes que creer. Y cuando recibimos la rama de olivo de esperanza, no debemos guardarlas. Cuando usted recibe esa rama de olivo de esperanza, no se la guarde para usted mismo, sino compártalas con otros que también tienen necesidad de ella. Quizás hay personas que están diciendo en este momento: pero ¿por qué tengo que atravesar tantas luchas, pastor? ¿Por qué tengo que atravesar tantos procesos? ¿Qué hice yo para merecerme esto? Pues hoy traigo noticias para ti. Lo único que tú hiciste fue entregarle al Señor Jesucristo tu vida. Y cuando le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, Él va a usar tu vida para testimonio. Porque en medio de tu proceso, en medio de tu dificultad, en medio de la inundación de tu vida, Dios se va a glorificar. ¿Sabe por qué? Porque tu proceso es el nivel de elevación que Dios va a usar para que tú estés en la altura donde Dios necesita tenerte. Porque Él quiere usarte. Él quiere usar tu proceso. Él quiere usar tu dolor. Él quiere usar el conflicto que estás viviendo en tu familia. Porque sabe algo, el día de mañana tú vas a ver al horizonte que Dios te va a llevar a tierra seca. Pero sabe algo, hay otras familias que están en inundación espiritual. Pero es aquí donde Dios te ha capacitado, donde Dios te ha fortalecido, donde Dios te ha dicho: hay esperanza para el que cree. Y cuando tú crees a la palabra de Dios, Dios te capacita. Y cuando Dios te capacita, te lleva a otros para que crean. Dios te lleva a otros con esa rama de olivo para que otros también puedan tener esperanza en el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted en esta mañana puede colocarse sobre sus pies. Hoy yo siento que Dios está hablando a una familia en esta mañana. Yo no sé cuántos han perdido la esperanza, pero el amor de Dios ofrece aliento a nuestros seres queridos y les dice que tenemos esperanza en Él. Todos somos sobrevivientes de inundaciones. Dígale al que está a su lado: eres un sobreviviente de inundaciones. Todos somos sobrevivientes que hemos pasado por diluvios de la vida y visto las aguas crecer. Y esto no significa, amado hermano, ofrecerle quizás la solución a otro, porque la solución la tiene el Señor Jesucristo. Esto significa que hay esperanza en el que tiene la solución. Amén. Tenemos una oportunidad increíble en esta mañana. Más bien una obligación de llevarle esperanza a aquellos que la necesitan. Aquí hay más de 1 millón de habitantes en esta ciudad que están en desesperanza. Pero Dios ha plantado una iglesia que se llama Esperanza Viva, para dar esperanza a todo aquel que la necesita, para hacerle entender de que en el Señor Jesucristo podemos refugiarnos. Cuando Jesús buscó una manera de explicar su regreso, mire lo que hizo Jesús. Volvió al diluvio de Noé. Wow. Porque dice la escritura que como en los días de Noé. Y en los días de Noé, antes del diluvio,
La Biblia dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedía hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre, dice la Escritura, Mateo capítulo 24, verso 38 al 39. Y hay un paralelismo allí en estos dos contrastes que resulta algo evidente, amada iglesia. Y es un mensaje de juicio que proclamó en ese entonces Dios para la gente en el tiempo de Noé. Y aún hoy Dios sigue proclamando ese mismo juicio. La gente no quiso escuchar en aquellos días. Lo mismo que está sucediendo en este tiempo. La gente no quiere escuchar. Pero ¿sabe algo? En la actualidad ocurre lo mismo. Noé fue enviado para salvar a los fieles. Cristo vino a hacer lo mismo. Y es por eso que Él estableció un arca. Es por eso que Él construyó un arca espiritual, para que usted y yo permanezcamos en esa arca hasta el día de su manifestación gloriosa. Hasta el día en que Él venga por nosotros. Hasta el día en que Él se manifieste y nos lleve a ese lugar, a esa tierra gloriosa que Él ha prometido, donde dice la Escritura que habrá cielo nuevo y tierra nueva. En aquel entonces hubo un diluvio de agua, amada iglesia, pero el que está por venir será un diluvio de fuego. Noé construyó un lugar seguro con madera, pero Jesús hizo un lugar seguro en la cruz. En el caso de Noé, los que creyeron se refugiaron en el arca. Hoy los que creen se encuentran refugiados en Cristo. Hoy los que creen, el Señor dice en su palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo no sé en esta mañana cuántos se consideran hijos de Dios. Yo no sé en esta mañana cuántos están en el arca. No importa la inundación de tu familia, no importa la inundación de tu vida, pero en esta mañana hay una rama de olivo que el Señor ha colocado en tu mano para traer esperanza a tu familia, para traer esperanza a tu vida. Yo no sé si usted en esta mañana puede darle la gloria al Señor y decir: Señor, gracias por esta palabra de esperanza que hoy has traído a mi vida. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor, por hacerme creer una vez más que tus planes no han terminado, que lo que tú comenzaste en mi familia, tú lo vas a terminar. Aleluya, aleluya. Levante sus manos ahí donde está en esta mañana. Levante sus manos ahí donde está y diga: Señor, gracias por esta esperanza que hoy has traído a mi vida. Gracias, Señor Jesucristo, por esta señal. Gracias, Padre eterno, porque sé que estoy en el lugar correcto. Gracias, Señor, porque sé que tú no te has olvidado de mí. Gracias, Señor, porque sigo creyendo que tú todavía estás en medio nuestro, porque tú todavía me mantienes dentro del arca, porque todavía, Señor Jesús, tú me sigues sustentando. Gracias, Señor Jesús, porque todavía puedo seguir orando por mis hijos, porque todavía sigo orando por mi familia, y sé que tú nos vas a llevar a tierra seca. Sé que tú nos vas a llevar al lugar que nos prometiste. La tierra seca representa, amada iglesia, el lugar seguro donde Dios te va a plantar, el lugar donde Dios te va a multiplicar, el lugar donde Dios te va a bendecir, el lugar donde Dios te va a expandir, el lugar donde Dios tiene grandes cosas para tu vida. Alguien puede celebrar en esta mañana el futuro de Dios.
Alguien puede celebrar en esta mañana lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios está haciendo en su familia. Aleluya, dele la gloria al Señor.